Bueno, en este caso vamos a ver lo que es caída libre. Y bueno, caída libre es prácticamente un tema un poco relativamente sencillo, ¿no? Donde tenemos que considerar los siguientes casos. Vamos a tener como un primer caso donde vamos a tener el nivel de referencia justamente donde estaría nuestro objeto de lanzamiento, ¿no? Acá tenemos nuestro nivel de referencia. Y bueno, prácticamente lo que vamos a analizar es la dirección de la velocidad, ¿no? De la dirección de lanzamiento, ¿no? Que va a ser la misma de la velocidad. Entonces en este caso está yendo hacia arriba, podríamos decir. Y bueno, en todas las ecuaciones que nosotros conocemos de la cinemática, todos van a tener signo negativo. Pero ¿por qué van a tener signo negativo? Porque la velocidad va en contra o es opuesta a la dirección de la gravedad, ¿no? Entonces en ese caso se va a considerar negativo, ¿no? Cuando el objeto va de subida. Tenemos un segundo caso, donde en este caso prácticamente la velocidad va a ir en dirección de la gravedad. Entonces como va a ir en la dirección de la aceleración de la gravedad, vamos a tener en todas las ecuaciones signo positivo, ¿no? Porque va a ir en dirección de la gravedad. Y bueno, vamos a tener un tercer caso que tenemos que considerar, ¿no? Que cuando ya sea la figura A, la figura B o la figura C, tenemos que considerar lo siguiente. Tenemos que considerar que para la figura A, analizando el nivel de referencia, la velocidad, la velocidad, acá está la velocidad, va en consideración del nivel de referencia sobre el nivel de referencia, ¿no? Entonces, como es opuesta a la dirección de la gravedad, se va a considerar, perdón, como es opuesta a la dirección de la gravedad, se va a considerar el signo negativo en la ecuación y vamos a considerar, como está sobre el nivel de la referencia, la altura positiva, ¿no? Ahora, el tercer caso, el B. Para la figura B vamos a tener esta consideración. Como la altura de lanzamiento está por debajo del nivel de referencia, entonces vamos a tener con respecto al nivel de referencia una altura negativa. Negativa. Y la velocidad, la dirección de la velocidad es opuesta a la dirección de la gravedad. Entonces en este caso vamos a tener tanto negativo en la altura y negativo la dirección de la gravedad. Y bueno, ¿qué más vamos a tener? Cuando estamos en el mismo nivel de referencia, se va a mantener la ecuación que estamos manejando para la figura A, ¿no? Vamos a tener tres casos así, ¿no? Donde que para el tercer caso, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada y las velocidades en un mismo punto van a ser iguales. Bueno, ahora vamos a analizar el siguiente problema. Nos dice, una ardilla ve caer una nuez de lo alto de una rama. En su afán de alcanzar la nuez, antes que llegue al suelo fangoso, empieza a correr, ¿no? Si la aceleración de la ardilla es de 1.5 metros sobre segundo cuadrado y la máxima velocidad que puede alcanzar desde el reposo es de 2 metros por segundo, además se encontraba a 3 metros del lugar donde caería la nuez. Calcular la altura donde cayó la nuez. Y bueno, este sería nuestro gráfico, ¿no? Donde prácticamente va a haber un lugar de caída de la nuez. La ardilla se encuentra a una distancia de 3 metros, la distancia total. En un principio va a acelerar a razón de 1.5 metros sobre segundo. Y bueno, también ya que va a tener una velocidad máxima, a partir de esa velocidad máxima va a generar MRU, ¿no? La velocidad de caída de la nuez va a ser 0, la gravedad es 9,81 cuando estamos utilizando el sistema internacional. Y bueno, nos pide calcular h. Entonces veremos. Del gráfico nosotros sabemos que como la nuez va en dirección de la gravedad, la altura va a ser
velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad tiempo al cuadrado, donde nosotros sabemos que de acá este valor va a ser 0 gracias a que la velocidad inicial es igual a 0, ¿no? Y bueno, tenemos una relación de distancias donde x1 más x2, que son x de mrv, x de mru, es igual a la distancia total, que esto a su vez es 3 metros, ¿no? Ya, y también tenemos una relación de tiempos, donde el tiempo de caída de la nuez, va a ser el tiempo de 1 y más el tiempo de 2, ¿no? Que es igual al tiempo total, ¿no? Tiempo total es igual a tiempo 1 más tiempo 2. De mrv, como sabemos que la velocidad inicial acá es 0 y sabemos datos de la aceleración y de la velocidad final, podemos hallar el tiempo 1, donde reemplazando los valores nos da que el tiempo 1 es igual a 4 tercios de segundo. Y por ende podemos conocer ya la distancia 1, como la velocidad inicial para nosotros va a llegar a ser 0, simplemente reemplazamos la aceleración y el tiempo, donde la distancia nos va a dar 4 tercios de metro. Ya para el MRU nosotros sabemos que empieza con una velocidad, que en este caso es 2, tenemos una distancia x2 y tenemos que buscar el tiempo 3, ¿no? Pero nosotros sabemos que la distancia total es 3 y la distancia 1 es 4 tercios, entonces de ahí restamos y obtenemos la distancia 2. Y el tiempo 2 ya simplemente por relación de MRU, ¿no? Y ahí también hallamos el tiempo 2. Ya. Para el tiempo total de la ecuación nosotros sabemos que es el tiempo 1 más el tiempo 2, ¿no? Siendo que multiplicando y homogeneizando las fracciones vamos a tener un tiempo total de 13 sextos de segundo. Y para la altura simplemente sería reemplazar el tiempo, la gravedad, y como la velocidad inicial es 0, gravedad y el tiempo, vamos a tener la altura de caída, que en esta ocasión nos da 23,02 metros, ¿no? Y ese sería el planteamiento de un problema combinado, ¿no? Donde en este caso el problema es MRV, MRU y caída libre, ¿no? También puede ser un problema con movimiento parabólico, ¿no? En un momento en donde se van a encontrar. Pero es una introducción a este tipo de problemas. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver el problema 5, que nos dice un globo aerostático está descendiendo con una velocidad constante de 24 pies por segundo. En cierto instante deja caer un objeto, transcurrido 3 segundos, suelta un segundo objeto. ¿Cuál es la distancia entre ellos al cabo de 5 segundos de soltarse el primer objeto? Inciso B. ¿Para qué tiempo de separación entre ellos será 792 pies? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es plantearnos nuestro diagrama para más o menos ubicar qué es lo que está pasando realmente con lo que nos está mencionando el enunciado, ¿no? Nos menciona que tenemos 24 pies por segundo de velocidad de descenso y bueno, también nos menciona que tenemos que en un instante deja caer un objeto, en este caso va a ser la moneda dorada, donde transcurrido 3 segundos suelta un segundo objeto, ¿no? La moneda plateada. Entonces, nos dice, ¿cuál es la distancia entre ellos al cabo de 5 segundos de soltarse el primer objeto? La moneda va a caer y vamos a tener una altura a la cual la moneda se va a encontrar ya pasado el tiempo de 5 segundos, ¿no? Y bueno, pasado 3 segundos va a descender el globo y va a descender la moneda 2 segundos, ¿no? Y bueno, ese sería el inciso A. Y nos dice, ¿para qué tiempo de separación entre ellos será de 792 pies? Entonces nos dice, ¿para qué tiempo estas dos monedas va a ser la separación de 792 pies? Y bueno, algo importante que mencionar es que cuando nosotros hablamos de el sistema pies y segundos, bueno, prácticamente la gravedad es equivalente de 9,81 metros segundo cuadrado a 32,2 pies por segundo cuadrado, ¿no? Entonces, si les mencionan tanto en el sistema inglés como en el sistema métrico, nosotros ya conocemos los valores.
En el primer objeto, bueno, el tiempo de caída es 5 segundos, tiene una velocidad inicial de 24 pies por segundo, no sabemos cuánto es la altura y sabemos que el valor de la gravedad es 32,2 pies por segundo cuadrado. Como el objeto está cayendo en dirección de la gravedad, el signo que vamos a manejar es de positivo, ¿no? Entonces vamos a decir que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, donde nosotros sabemos que la velocidad es de 24 pies por segundo, el tiempo es 5, la gravedad 32,5 y reemplazando vamos a tener una altura 1 de 522,5 pies. Ya para el segundo objeto nosotros queremos hallar prácticamente la altura 2, ¿no? Donde sabemos que el tiempo de caída es 2 segundos, ya que el descenso del globo es 3. La gravedad es un dato y la velocidad va a ser la misma porque el globo está descendiendo con una velocidad constante de 24 pies por segundo. Entonces, como va a descender 24 pies por segundo, tenemos velocidad, tenemos tiempo, gravedad, tiempo, reemplazando nos va a dar una altura 2 de 112,4 pies, ¿no? Y bueno, nos dice h, ¿no? ¿Cuál es el valor de h? Como el globo está descendiendo a una velocidad constante, vamos a utilizar prácticamente MRU, donde la velocidad es 24, el tiempo es 3 segundos y la altura va a ser, la distancia va a ser velocidad por tiempo, donde la velocidad es 24, tiempo 3 y h va a ser para nosotros 72 pies. Ya de la relación de distancia podemos decir que h1 más es igual a h más h2 más h mayúscula. Y bueno, acá está, h1 es igual a h más h2 más h mayúscula, de donde h podemos hallarla despejando las otras variables de h, ¿no? Que en este caso h1 era 522,5, h era 72 y bueno, h2 es 112,4. Y es así como hallaríamos el primer inciso, ¿no? Y bueno, en este caso, como nos quieren dar un segundo inciso que nos dice para qué tiempo la separación entre ellos será 792 pies, entonces vamos a verificar eso, ¿no? Lo único que vamos a hacer es que ya este va a ser dato, el valor de h, y tendríamos que calcular el tiempo para el cual van, a, van a tener esa separación, ¿no? Donde h1 y h2 prácticamente, si nos vamos al gráfico, está en función de la caída de la moneda, ¿no? Están en función de la caída de la moneda. Y bueno, h ya sabemos que es constante. H es constante, ¿no? Que sabíamos de este valor es 72. Y bueno, si despejamos un poco o reemplazamos, mejor dicho, ¿no? Las variables de tiempo 1 y tiempo 2, siendo que el tiempo 1 es igual a 3 veces o 3 segundos más que el tiempo 2, donde acá está esa ecuación. El tiempo 1 es 3 segundos más que el tiempo 2. Reemplazaríamos los datos, ¿no? En este caso, este que está con signo negativo va a pasar al otro lado con positivo. Reemplazando los datos vamos a decir que es 24 veces, que es la velocidad del inicial, por 3 veces, por 3 más tiempo 2, ya reemplazando el tiempo 1, tiempo 1, menos 24 tiempo 2, que viene de acá, de esta expresión, de acá, 24 tiempo 2, ¿no? Y bueno, acá está más un medio de 32 veces 3 más tiempo 2, que es prácticamente esta expresión. Y bueno, de acá tenemos esta expresión para el tiempo 2, ¿no? De donde ya haciendo un poco simplificación algebraica, nos va a quedar esta expresión, ¿no? Un medio va a ser 32 medios va a ser 16. De acá 32 entre 2, 16. Y todo eso, ¿no? Donde finalmente, bueno, ya haciendo un poco de despeje, vamos a hallar que T2 es igual a 6,75 segundos y T1 nos da por ende 9,75 segundos. Y eso sería todo acerca de este problema, ¿no?
los dos incisos, donde en el inciso B había que considerar mismos parámetros que el inciso A, ¿no? Ya en este problema vamos a ver una combinación entre movimiento parabólico y, bueno, MRU o MRUs, de acuerdo a lo que diga el enunciado, ¿no? Bueno, nos dice, sobre un puente de 100 metros de altura está instalado un cañón que dispara un proyectil con una velocidad de 200 metros por segundo y un ángulo de 30 grados con el horizonte. En el instante de que el cañón dispara a una distancia desde el puente, se encuentra un tanque alejándose con una velocidad de 90 km por hora. Si el objetivo es que el proyectil impacte al tanque, calcúlese la distancia d, ¿no? Entonces acá ya nos dan un gráfico de referencia, el proyectil va a ser lanzado y tiene que impactar a la distancia del tanque, ¿no? ¿A qué distancia va a avanzar el tanque? Tenemos que verlo, ¿no? Y una altura de 100 metros. Entonces, veremos la solución. Como nosotros, ¿cuáles son los datos que tenemos? La altura es de 100 metros. La velocidad inicial nos dice que es 200 metros por segundo y el ángulo de lanzamiento es 30 grados, ¿no? Eso es para el proyectil. Y bueno, nosotros sabemos o bueno, deberíamos conocer la ecuación de la trayectoria, donde, bueno, prácticamente y es igual a x por tangente menos un medio de la gravedad distancia horizontal al cuadrado dividido entre la velocidad inicial al cuadrado por coseno de tita, o tal vez su variante, ¿no? Donde coseno de al cuadrado de tita es igual a tangente al cuadrado de tita más 1. Ya, entonces para el proyectil, como tenemos los datos de 100, miren, aquí hay algo muy importante que recalcar. La distancia de 100 es sobre o debajo de el nivel de lanzamiento. Debajo, ¿no ve? Entonces, como es debajo, nosotros en la ecuación vamos a considerar el signo negativo, ¿no? Igual la velocidad. La velocidad va opuesto a la gravedad. Sí, ¿no? Entonces negativo. Se mantiene. ¿Ya? Y esa sería la consideración a tener en el proyectil. Lo único que nos queda es reemplazar los valores. No tenemos distancia horizontal. Sí tenemos el ángulo, que es 30. Acá igual el ángulo es 30 y la velocidad inicial, que es 200 para nosotros, ¿no? Y bueno, como pueden observar, todo está en función de x, ¿no? Entonces lo que nos queda es reemplazar. Reemplazar y, bueno, despejar, hacer cálculos. Si quieren, podemos poner todo en función de la ecuación de segundo grado. Miren, acá está ordenada en función para colocar en función de la ecuación de segundo grado. Y de ahí obtener los valores de x. Y en este caso, como es una ecuación de segundo grado, nos da dos valores. Uno positivo y otro negativo, ¿no? Donde vamos a considerar el valor positivo, ¿no? Y nos dice que el x del proyectil, o la distancia que avanza el proyectil, es 3696.65 metros, que se traduce a 3.7 kilómetros, ¿no? Ahora, vamos a analizar el tiempo, ¿ya? Como nosotros tenemos que el proyectil está en movimiento parabólico, sabemos que la distancia horizontal es la velocidad horizontal por el tiempo, ¿no? Siendo que la velocidad tiene que ser el proyectil, el coseno del ángulo de lanzamiento y el tiempo. Conocemos la distancia, conocemos, ahora hemos hallado. Velocidad era dato, ángulo era dato. Y de ahí podemos calcular el tiempo, que nos da 21,34 segundos. Ya para el tanque que realiza MRU, simplemente es tener la velocidad en función, la velocidad y el tiempo que va a recorrer, siendo que en ese instante lo que nos menciona no es que parten a tiempos desiguales, ¿no? Sino ambos están en el mismo tiempo, ¿no? Están considerando a partir del tiempo cero igual para ambos, ¿no? Siendo que como es el mismo tiempo, tenemos acá 21,34, tenemos la velocidad que, bueno, puede estar en kilómetros por hora o puede estar en metros por segundo. Y es así que hallamos la distancia del tanque. Ya para la distancia d es una relación de distancias, ¿no? La distancia d más la distancia del tanque es igual a la distancia del proyectil,
o la distancia del proyectil menos la distancia del tanque es la distancia d. Y miren, acá la respuesta nos pide en kilómetros, es por ello que estamos manejando también muy aparte la distancia del proyectil en kilómetros, que nos dice que es 3.7, ¿no? Y bueno, de acá podemos decir que la distancia del proyectil en metros era 3696.65 y del tanque es 533.5, donde la diferencia nos da 3163.15, de donde podemos decir que la distancia de es 3.16 kilómetros, ¿no? Y esa sería la solución. ¿Qué es lo interesante acá? Que, bueno, en este problema se comparte tiempos, ¿no? Tanto el tiempo del proyectil como el tiempo del tanque. En otros problemas puede que no se comparta, en otros problemas también puede que el nivel de referencia no esté por debajo, puede que estén por arriba, entonces son esas consideraciones que hay que tomar en la resolución de problemas. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema que nos dice: se muestra el gráfico, la trayectoria descrita por un objeto en la posición A. Determine la altura y, ¿no? Y en acá ya nos da un gráfico con coordenadas prácticamente, partiendo de, podemos considerar coordenadas A, 0, 0, y vamos a tener una parábola, un movimiento parabólico, donde ya sabemos las distancias, la altura de referencia, un punto de referencia, y lo que queremos hallar es la altura y para una distancia de 200 desde A, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Planteamos la ecuación de la trayectoria, ¿no? Porque nos menciona una trayectoria y tenemos todo en función de la distancia horizontal y vertical. Entonces nosotros sabemos que la altura es igual a velocidad inicial en x por tiempo, reemplazando la velocidad inicial en x, nos va a dar x por tangente de θ, un medio de la gravedad, distancia horizontal al cuadrado, sobre la velocidad inicial al cuadrado, por en acá hice una modificación. Si ustedes se acuerdan, es coseno al cuadrado de θ, pondremoslo x, ¿ya? Pero eso a la vez es secante, ¿ya? 1 sobre coseno es la secante, y la secante al cuadrado de x es para nosotros tangente al cuadrado más 1, ¿no? Esa modificación para todo tenerlo en función de tangente, ¿no? Y bueno, les había mencionado que tenemos 3 puntos, ¿no? Y un punto al que queremos hallar, para un punto de 200 y y. Tal vez acá le puedo anotar también eso, ¿no? Punto a hallar, punto a hallar, le podemos poner 200, y, ¿no? Ese es el punto que tenemos que hallar. Y bueno, tenemos a, partiendo de este nivel, un nivel 0 y una distancia 0. En B, una distancia de 80 y una altura de 40. Es lo que se refleja en estas coordenadas. En C, tenemos 240 y un nivel en Y de 0, ¿no? Esos son estos 3 puntos. Lo único que tendríamos que hacer es hallar o reemplazar estos valores y hallar el ángulo de lanzamiento y el ángulo, bueno, la velocidad inicial, ¿no? Entonces reemplazamos en B. Miren, simplemente es colocar en vez de Y este valor y en colocar en vez de X este valor. Reemplazamos y vamos a tener una ecuación en función de esos valores, ¿no? No estoy haciendo ninguna operación porque van a ver qué es lo que vamos a hacer. Igual, tanto para B como para C vamos a reemplazar. Y reemplazando, miren, acá nos facilita un poco el trabajo, lo voy a tratar de mostrar. ¿Qué pasa si acá a esta expresión que está acá yo la divido entre 9, ¿no? Este 240 que vamos a tener acá, el 240 se puede expresar como 80 por 3, ¿no? 80 por 3. Entonces, si yo distribuyo acá cuadrado y aquí cuadrado, miren, voy a tener 80 al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado por tangente y un medio de la gravedad, ¿no? Entonces, este 3 que está acá, si quieren, yo lo puedo sacar 3 al cuadrado y ponerlo acá, ¿no? 9 por todo esto, ¿no? Y miren, esta expresión es igual a esta expresión, ¿no? Por tanto, si yo divido a toda esta expresión entre 9
y la resto de esta expresión, puedo tener todo en función de tangente de tita. Y eso es lo que vamos a hacer. Miren, voy a sumar esto menos esto. ¿Cuánto me da? 40, ¿no ve? 80 menos, dije que a todo esto lo voy a dividir entre 9. Entonces va a ser 80 tangente de tita menos 240 tangente de tita, pero dividido entre 9. ¿No? Y ya como a esto yo le quiero restar esto, pero dividido entre 9, van a ser iguales. Entonces se van a anular. Ya de ahí, miren, yo puedo despejar tangente de tita, ¿no ve? Voy a factorizar tangente de tita, me va a quedar 80 menos 240 y a su vez esto es 160 tercios. Lo voy a pasar a lo que está multiplicando, pasa a dividir, va a ser 3 por 40 entre 160, va a ser 120 entre 160 y eso me da 3 cuartos, ¿no? Donde tita para nosotros, que es el ángulo de lanzamiento, es 37 grados, ¿no? Hemos hallado el primer valor que necesitábamos, tita. Ahora vamos a hallar lo que es la velocidad, ¿ya? Entonces, miren, como ya tenemos el valor de tangente de tita que a nosotros nos interesa es 3 cuartos, vamos a reemplazar en la ecuación general, ¿no? O en la ecuación 1 con los valores. Reemplazando, sabemos el valor de la gravedad, estamos reemplazando aquí tangente. ¿Qué nos va a quedar? De acá, miren, la única variable que yo no conozco es la velocidad inicial al cuadrado. Siendo que haciendo operaciones, este que pase a este lado a restar, este que está restando pase al otro lado bueno, prácticamente a sumar, nos va a quedar que la velocidad inicial al cuadrado había sido 250 veces la gravedad. Siendo que nosotros podemos reemplazar eso, ¿no? Miren, acá para la trayectoria que nosotros conocemos, se está reemplazando velocidad de 250 gravedad. Y también estamos reemplazando las tangentes, miren. Las tangentes estamos reemplazando por 3 cuartos. Aquí era 3 cuartos al cuadrado. No, esto era 3 cuartos. Todo esto al cuadrado. Menos o más 1, perdón, ¿no? De donde si sumamos, acá me va a quedar 16 por 1, 16. ¿No? 3 al cuadrado, 9. 16 más 9 me va a dar 25 y abajo me va a quedar 16, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y bueno, la ecuación de la trayectoria se reduce a esta expresión, donde, si nos fijamos bien, acá simplemente es reemplazar el valor de x, que bueno, para nosotros el valor de x para ese valor de y era 200, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en esta ecuación, vamos a reemplazar el valor de x. Miren, vamos a reemplazar el valor de x, 200, 200, y ya haciendo operaciones un poco más de suma y resta, nos va a quedar que y es igual a 25, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este problema? He visto varias resoluciones acerca de este problema. Y bueno, creo que el planteamiento que estamos haciendo acá facilita un poco las cosas, ¿no? De ordenar un poco la ecuación y ver este factor que prácticamente nos ayuda a obtener un valor inmediatamente, ¿no? Podríamos resolver, despejar, pero creo que este es un poco más directo, ¿no? Un poco más directo para hallar la respuesta. Y eso sería todo acerca de este problema.